Mónica está enamorada de Saúl. Madre e hija se enamoraron del mismo hombre. ¿Te das cuenta de la desgracia que eso puede causar? Ya corté cualquier vínculo con Felipe. Así que ya deja de insultarlo y de presionarme, ¿sí? Yo solo me ocupo de mi hija, de nada más. Ay, Isabelita, mi niña. Isabelita, tan linda. ¿Qué te parece si organizamos una cena en honor a ella y a Diego? Me parece anticuado y exagerado. Son muy jóvenes y apenas se hicieron novios. Bueno, pero con el tiempo, Diego podría ser un miembro de nuestra familia. El primer hombre que recibiría con los brazos abiertos. Deberíamos hacerle una bienvenida, ¿no te parece? Tengo que ir a la constructora de tu tía otra vez a terminar el trabajo de ecología y medio ambiente. Ay. No sé si me quieras acompañar o... No, paso, Diego. No estoy de humor para nada. Nos vemos. ¿Es idea mía o Isabela está enojada contigo? No sé, yo no le hice nada. Entonces, se aburrió de estar conmigo. Mira, se me estaba ocurriendo algo, Diego. ¿Te acuerdas de esta chava, la que me platicaste, que te tiró la onda, la tamalera en la constructora? ¿Va ahí todos los días o solo fue ese día? Es una vendedora de tortas y trabaja ahí en la construcción, sí. Bueno, pues lo que vas a hacer es ir a buscarla y yo voy a ir con Isabela y te va a ver y le va a dar celos. ¿Tú crees que Isabela va a sentir celos de eso? Pues sí, sí. Pero eso no sería como traicionarla. Ay, pero ¿traicionar qué si no hay nada, Diego? ¿O está muy fea la tamalera? No está fea. De hecho, es muy bonita. Ah, pues ahí está, perfecto. Tú deja que Isabela te vea con otra y se va a poner muy mal. Hazle caso al maestro Rey. Vamos, órale. Entonces, ¿te parece bien una cena para Isabela y para Diego? Como quieras. Ay, ¿por qué tan seca? Porque cuando te conviene tapas todo con celebraciones y fiestas. Vengo a hablarte de algo importante, de algo serio como los Monkeys. Y tú terminas planeando una estúpida cena. Ah, si el futuro de tu hija te parece una estupidez... Mira, ¿sabes qué? Ya me voy. No quiero dejar tanto tiempo a mi hija sola. Nos vemos en la casa. Dígame, doña. Matamoros, quiero que te encargues de seguir a una mujer. Aquí está su dirección. Guárdala muy bien. Ella se llama Yesenia. Me vas a decir qué hace y con quién se reúne. Necesito saber todo. Síguela hasta que la veas con un hombre en silla de ruedas. Y cuando eso pase, inmediatamente me llamas. ¿Qué onda? Dejé la bicicleta en el estacionamiento, pues para... Pues ya me vine lo antes que pude, ¿ya se van? Pues no, pero no queremos estar allá adentro. Luego, ¿qué tal que sale la doña y nos corre? Ay, bueno, pero yo creo que lo podemos solucionar, la verdad. Ella solo quiere hablar contigo, Mónica. Pero no tenemos que arrastrarnos tampoco, ¿eh? Podemos regresar a las calles a vender, somos 3. O sea, sí. Pero pues aquí entra un chorro de lana. Y pues la neta, pues estamos necesitadas. Pues, ¿qué se le va a hacer, hija? ¿Y tú qué quieres, Mona? Que te rompan el corazón bien duro, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere la doña y eso es lo que vas a tener si sigues aceptando sus condiciones, ¿eh? Lo único que quiere es tenerte bien lejos del Saúl, ya te dije, Mona. A ver, espérate, ¿cómo? ¿Qué? ¿La doña y Saúl? A ver, espérate, ¿quién no eras tú, Mónica? Ay, ya entiendo todo. ¿Y tú sabías? ¿Qué quieres? Estoy afuera de tu casa. Sabía que al final no ibas a resistir. ¿Me extrañas tanto como yo a ti? Ay, Isabela, bella, bella. Eres tremenda. Oye, vamos por Diego para que te dejen salir. Ándale. ¿Y qué hacemos con él después? ¿Meterlo en un bolsillo? Deja de pensar tanto y sal. Ok, pero checa algo que te voy a enviar. Solo para tus ojos. Ok. No, Isabela, Isabelita, bella, bellísima, ¿qué es esto? Uy.
te molesta estar cerca de la doña, pues nos vamos las tres, no pasa nada. Mínimo, déjeme ver qué quiere. No pierda nada. La neta, ¿no? Pues mira, ahí ven. A ver, espérese. Yo la conozco. ¿Usted qué hace aquí? Ándale. ¿Esa es la señora de la que te hablamos, semana? Esa es la que... Te estaba preguntando por Mónica hace unos días, ¿no? Veo que no vamos a poder arreglar las cosas el día de hoy. Ni hoy ni nunca. Está bien, sí me voy. Pero lo nuestro no ha terminado. Suéltame. Conociendo cómo es de vengativa Altagracia, yo sé que sería capaz de hacerle muchísimo daño a cualquier mujer que se interese por Saúl. Por eso estoy apoyando a Lázaro en juntar todo el dinero que sea posible para largarnos bien lejos de aquí. Él, Mónica y yo, porque yo me voy a ir con ellos. Bueno, pero ¿Saúl le corresponde a Mónica? No, él le tiene cariño, la apoya, pero la verdad es que solo la ve como amiga, aunque Mónica sí se derrite por él. Pero si Saúl no le corresponde y no hay nada entre ellos... Ay, mijito, ¿tú crees que Altagracia va a permitir que una chamaquita joven, bonita, como es Mónica, ande rondando al hombre que ella quiere? No, hombre, pues te digo que Mónica corre muchísimo peligro. Bueno, yo insisto. Altagracia no se atrevería a hacerle ningún daño si supiera que es su hija. Es que Lázaro no quiere que ellas sepan la verdad y tiene la razón. Porque un ser de luz como es Mónica saldría muy dañada por la oscuridad de una madre como Altagracia. ¿Qué tanto preguntaba por mí aquí la constructora, eh? ¿Y como por qué cuando fue a mi casa no me dijo nada de eso? Porque no me pareció importante. Y si le pregunté a tus amigas por ti es porque Yesenia me dijo que vendían comida en esta constructora. Ay, ¿la Yesenia? Sí, la señora es clienta y amiga de ella. No, pues yo no le creo nada, ¿eh? Yo no le creo nada porque ya van como 3 veces que yo la veo por aquí. Y aparte, yo clarito los vi en el hospital discutir. Así que no me diga nada, no le creo. Bueno, es que eso también tiene una explicación. Mira, mi hija y yo tenemos muchos problemas y estoy muy desesperada. Yesenia es la única que me ayuda cuando estoy en crisis. Mire nomás. Todo eso lo entiendo. Pero, a ver, lo único que no me cuadra y como que no capto es como ¿por qué viene tanto la empresa? ¿Conoce a alguien aquí o qué? Ya. Dejen a la señora en paz, está muy nerviosa, véanla. Además, tenemos algo que hacer, ¿eh? Bueno, pues entonces ya llegó mi coche, las dejo con sus problemas, ¿eh? Nos vemos. La sombrita, ¿eh? Bueno, ya de hablar. Aquí te esperamos. Vete con la bruja, ¿eh? Ya estás. Ya ni nos dijo nada la Mónica. ¿Por qué se habrá peleado con el Gabino, eh? Pues, ¿qué habrá pasado? Diego es el boleto perfecto para mi libertad. Le dije a los guaruras que iba a verme con él, con mi novio hermoso. Y me abrió la puerta así, tipo alfombra roja. Pues buena jugada la de ustedes, ¿eh? Tú te quitas a los changos de tu tía y él al pesadito de su papá. Me alegra que estés claro que todo es un teatro. Y que Diego para mí es cero. A mí quien me gusta, me trae loca, me encanta. Eres tú. Ya, párale, Isabela. Ay, sí. Tú muy de no quiero nada contigo porque mi mejor amigo esto y aquello. Pero sé que te pongo nerviosa. Mira, te pongo a sudar, mi amor. Es el calor, tonta. Ay, sí. Estás que ardes, porque te quemo. Mira, primero vamos por Diego, porque si tu tía se entera que no estamos con él, se va a poner peor la cosa. ¿Y de cuándo acá tú tan juiciosito? ¿De veras tenemos que ir por él? Eres la chava de la salsa, ¿verdad? Sí, esa mera. Pero si querías tortas, pues ya cerramos el changarro, ¿eh? Ay, no, déjame revisar. Yo creo que todavía tenemos algunas, ¿eh? Sí, me dijeron que son buenas. Uf, las mejores. Ay, híjole, no, ya se nos acabaron, ¿eh? Pero si no, también por aquí hay un puestito allá en la esquina.
que venden unas cosas sabrosísimas. ¿Sí conoces aquí la zona, no? ¿Trabajas aquí en la constructora? ¿No? Digo, te lo pregunto también porque pues te veo bien chavito como para andar trabajando. ¿Sabes qué? Creo que dejamos unas en la caseta de la vigilancia. Déjame, voy a checar, ¿eh? No, yo no trabajo aquí, pero mi papá sí. Es el abogado de Altagracia Sandoval. No, pues ha de tener un montón de trabajo, porque con esa señora que se mete en tantos líos. Sí, mi papá es un hombre muy ocupado. Ya. ¿Y tú qué? ¿Nomás querías tortas? ¿Viniste a lonchar? ¿O a qué? ¿Se te perdió una igualita a mí? Pues, no sé, todo. ¿Cómo que todo, eh? Pues si no soy cualquiera, nomás te aviso. Oye, perdón, no quise ofenderte. Ah, ya déjame en paz. Llevo más de media hora esperándolo, abogado. Y es la segunda vez que le digo que a mí no me gusta esperar por nadie. La próxima vez... Buscamos a otro coronel. Aquí tiene la primera parte, como acordamos. Adelante. Gracias. Déjanos solas. Me quería ver, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿Se puede saber qué te pasa? Te di una oportunidad de trabajo y tú la desperdicias. No se moleste. La neta, no me hallo aquí, es eso. Prefiero seguir chambeando en la calle. Nunca me tomaría tantas molestias por alguien como tú. ¿Alguien pobre? Una simple vendedora ambulante. Pues si quieres llamarlo así, pues sí. Sí, al principio solo te vi como eso. Pero las cosas cambiaron. Te lo dije. Te dije que estoy en deuda contigo. Porque tú me ayudaste cuando los delincuentes me querían secuestrar. Yo le dije que no me tenía por qué pagar ese favor. A ver, Mónica. A ver, te recuerdo que tú misma fuiste a buscarme para pedirme este trabajo. No entiendo por qué después de que me salvas la vida, decides no volver a esta empresa. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? ¿Tienes algo contra mí? Oye, márcale a Diego para que vaya saliendo ya. No quise ofenderte. ¿Te molesta que te hable? No, mi chavo, no eres tú. Pero me quedé gorda que la gente piense que porque uno es pobre, pues uno lo puede gobernar. Y pues no, ¿eh? No son así las cosas. Bueno, si tienen problemas con la doña, yo los puedo ayudar. Soy como su sobrino o algo así. No. Es como mi tía. Pues ya empezamos mal, mijito, porque cualquier persona que se le acerque a esa señora, no, pues no. Es como un árbol, le cae la manzana podrida, ¿eh? Si esa señora es tu parienta, no me interesa tu ayuda y no me interesa nada de nada, ¿eh? A ver, Lidia, espérate, ¿qué haces? Tenemos que esperar a Mónica, no nos podemos ir. Lidia, espérate. Lidia. Será más fuerte el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño.
quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar.